Hola Aries, bienvenida a tu video para la semana que va del 26 de mayo al 1 de junio de 2025. ¿Cómo estás? Espero que realmente todo te esté yendo muy bien. Ahora vamos a intentar obtener algunos consejos de las cartas para tu semana. Vamos a ver todo esto con una tirada de tipo evolutivo. Esto significa que te ponemos a ti, siempre y únicamente a ti, como la manifestadora de tu universo, ¿de acuerdo? Manifestadora. Así que en el centro de todo lo que es tu manifestación, vamos a ver las cartas como una guía, como una pista, digamos, incluso como un consejo que nos pueden dar para poder manifestar aún mejor esta realidad que quizás para muchos de ustedes no es satisfactoria. Así que tenemos que entender dónde está el error, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco qué puede suceder esta semana en todos los ámbitos. Lo hago con una tirada un poco particular, pero muy completa, una tirada que se llama de los 7 chakras y me permite ver todas las áreas muy específicas como trabajo, dinero, amor, obviamente, pero también cómo te sentirás tú y, en fin, también aquellas cosas que las cartas nos quieren comunicar espontáneamente. Empecemos, queridísimo Aries, con tu primer chakra, pero déjame decir solo una cosa rápida. Si quisieras profundizar en cualquier cosa que veas dentro de la tirada, disculpa, debes saber que puedes solicitar una lectura privada conmigo. Encuentras mi número de teléfono aquí abajo en la descripción del video y también, si quieres aprender a leer el tarot con el método evolutivo, puedes contactarme porque tengo un curso muy bonito para ti. Vamos aquí con el primer chakra, Aries. Entonces un 2 de copas. El 2 de copas en el primer chakra significa precisamente ese deseo tuyo de reunirte con un amor profundo. No es tanto ese amor terrenal que sí, obviamente también lo es, sino también una sensación de amor que va un poco más allá, ¿no? De la relación de pareja. Es como si quisieras reunirte con una sensación que has experimentado en otros tiempos y en otros espacios. Un poco como cuando estamos en el vientre materno, ¿no? Y somos uno solo, estamos protegidos, hay una persona que cuida de nosotros. Pues bien, digamos que esa sensación permanece un poco a lo largo del tiempo. Así que aquí hay situaciones familiares en las que realmente necesitas encontrar un equilibrio. Puede que hayan quedado cuestiones pendientes de dinero o asuntos prácticos que no se han resuelto bien. Intenta resolverlas, de ir un poco más allá de todo lo que es la parte material y precisamente para recuperar tu bienestar, ¿no? Ese sentido de reencuentro con determinadas personas de tu familia. Quizás te digo una cosa, por parte de la otra persona de la familia puede que no haya mucha disposición para este reencuentro, ¿no? De hecho sale un 4 de copas. Pero hazlo por ti, hazlo un poco por tu propia tranquilidad y paz interior y di, esta es una batalla que ya no tengo ganas de seguir luchando. Para mí aquí se termina, lo que pasó, pasó. No tiene sentido seguir luchando, ¿no? Si la otra persona quiere seguir guardando rencor o reprochándome cosas o en todo caso quiere seguir empeñada, es una batalla que le dejo únicamente a esa persona, dejo mi carga, la suelto ahí y realmente libérate de estas cosas, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta tarde de que hemos luchado contra algo que al final, si pensamos en el verdadero significado de la vida, no era tan importante y nos hemos envenenado un poco. Mira, las cartas te dicen que si quieres volver a esa sensación de paz, de amor y de tranquilidad, sigue adelante, supera otras cosas. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros nos empeñamos porque hay personas en la familia que no reconocen tu valor, ¿verdad? Por ejemplo, pero ¿sabes qué pasa? Puede ser que no tengan suficientes ojos para ver en el sentido de que no tengan las herramientas, pero eso no te quita valor en absoluto. Y sobre todo si sigues sintiendo encima de ti una crítica o una injusticia, te aseguro que los días solo te los va a envenenar a ti. Así que trata de, la próxima semana quizás sea un buen momento. No te digo que busques un diálogo con esta persona, pero creo que ya los acontecimientos te llevarán a una resolución de una situación familiar, ¿ok? Pero esta situación familiar justamente déjala ir, no luches más, no hagas tuyas batallas que quizás del otro lado precisamente no se pueden resolver porque no hay las herramientas. Vamos a ver ahora tu segundo chakra. ¿Qué sucede desde el punto de vista laboral y económico?
¿Ok? Entonces te estás quejando un poco de la economía, del hecho de que no lo logras, también del hecho de que parece que ciertos privilegios no son para ti. Para algunos de ustedes también puede haber sucedido que han visto a alguien de su lugar de trabajo o que ha sido contratado desde hace menos tiempo que ustedes y gana más, o que le han sido asignadas cosas de manera injusta, es decir, a ustedes no y a esa persona sí. O justamente hay premios de los que ustedes han sido excluidos, ¿no? Premios genéricos en línea. También puede haber sido que tal persona haya decidido las vacaciones y yo no, ¿vale? Y es un poco como si se reconfirmara este desamor. Como ves, el primer chakra, ahora yo he dispuesto así las cartas, pero los chakras obviamente están en una línea, o mejor dicho, en una columna. Empiezan desde abajo y van hacia arriba. Y entonces, siendo este, es decir, el chakra anterior a este, es como si en la base de tu sistema energético ya existiera esa idea de no merecimiento. No me lo merezco porque como en el ámbito familiar no me dieron ese reconocimiento, entonces donde vaya, es como si involuntariamente yo me recreara un poco esa sensación, ¿no? Esa situación de que a mí me dejan de lado, ¿vale? Atención, veamos qué más puede suceder. Entonces, aquí hay una persona que creo que es alguien con quien trabajas o con quien colaboras, en fin, una persona del ámbito laboral o económico, y puede ser perfectamente una persona del signo de Géminis, Libra, Acuario o con ascendente en uno de estos tres signos. ¿Qué tiene esta persona? Tiene un poco más de frialdad en comparación contigo, ¿no? Es una persona que cuando tú hablas con ella parece casi que carece de emociones, ¿no? O es un poco más dura que tú, un poco menos sensible. Bien, entonces la vida siempre nos pone delante maestros, no porque tú no estés bien, sino porque a veces nosotros exageramos en algo, ¿no? Cuando vemos a una persona que es exagerada en lo opuesto a nosotros, obviamente el mensaje es el de equilibrarnos, es decir, tomar un poco de ejemplo de esta persona para no ser nosotros tan extremos del otro lado. Quizás eres una persona que se toma demasiado a pecho ciertas cosas, quizás eres demasiado sensible, quizás eres demasiado emotiva, y entonces esta persona te dice, concéntrate de nuevo y haz un poco más como hago yo, ¿de acuerdo? Aquí hay realmente un ayudante. En cada situación poco agradable que vivimos en nuestras vidas, les aseguro que siempre hay una enseñanza y si sabemos mirarla así, ante todo entendemos que esa situación no es eterna, que en el momento en que aprendo lo que debía aprender, la situación se resuelve y luego siempre se nos pone un maestro, una guía, que a veces es una persona que sin darse cuenta nos enseña algo o en este caso, como te he dicho. Si fuera solo por la economía es lo mismo. A veces con la economía no hay que ser demasiado emotivos, hay que ser un poco más racionales. Ahora vamos con el tercer chakra, Aries. Bien, entonces la próxima semana habrá un momento en el que será muy fácil lamentar el pasado. ¿Ok? Un pasado que sientes que no supiste disfrutar, tal vez porque estabas muy ocupada o no estabas concentrada en ese momento en algo bonito que te sucedió y ahora estás diciendo, caramba, no disfruté de aquel pasado, ¿no? Entonces, tranquilidad, yo siempre les doy un poco la solución porque obviamente esto le pasa a todos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en estos momentos? Hay que entender también un poco cómo funciona la mente. A mí me apasiona estudiar el funcionamiento de la mente y hay que entender que las cosas que recordamos no sucedieron exactamente así, sino que nuestro cerebro hace un resumen exagerando ciertos aspectos. Entonces a veces te parece que no recuerdas ciertas cosas, que no las disfrutaste, que no aprovechaste una oportunidad, pero en realidad todas las oportunidades que no aprovechamos es porque no eran para nosotros, absolutamente. Así que tranquilízate desde este punto de vista. Si no aprovechaste esa oportunidad, significa que estaba bien así. Y si no prestaste atención, significa simplemente que no había puntos importantes. Es decir, porque nosotros recordamos las cosas cuando hay traumas o cuando hay emociones muy fuertes.
Cuando las cosas han ido con normalidad, parece que no las recordamos, pero en realidad, créeme, las has vivido y las has vivido bien, porque de lo contrario te las recordarías, pero justamente porque hubo un shock. Así que mientras no recordemos todo, está bien, ¿de acuerdo? Si te parece que no has disfrutado las cosas, está bien. A partir de ahora, entonces, ¿qué puedo hacer para disfrutarlo un poco más, para sentirme más en control de las situaciones? Quizás reduzco la velocidad, quizás hago menos cosas, quizás planifico un poco más mi vida para que pueda alcanzar algunos objetivos, ¿no? Algunos hitos de mi vida. Esto me pasa mucho con mis hijos, siento que no he disfrutado nada. En realidad, con ellos tengo, miren, se los muestro porque lo tengo justo aquí. Es un cuadernito con todos los objetivos y aquí también están los nombres de mis niños. Así que con cada uno de ellos pongo objetivos y cuando los reviso, es decir, cuando los alcanzamos, que puede ser, no sé, MMH, vamos a pasar un día en un hotel solo tú y yo, porque aquí en Tenerife hay muchos hoteles que te permiten solo entrar con la pulserita, disfrutar de las piscinas, etcétera, y del buffet, y luego no es necesario quedarse a dormir. Así que a veces hemos hecho esa cosa. Cuando la hemos hecho, la hemos tachado, ¿no? Como diciendo, objetivo alcanzado, perfecto. A mí también me parece que no disfruto de las cosas, pero voy a mirar ahí y tengo negro sobre blanco. Sí, lo hice, ¿no? Aparte de las fotos y demás. Bueno, un pequeño ejemplo que espero pueda serte útil para engañar un poco a esta mente que nos hace pensar que no hemos disfrutado de nada. Ahora, el cuarto chakra lo dejamos para el final porque nos hablará del amor y quiero profundizar bien en ello. Pasemos al quinto. El quinto chakra es un chakra que nos habla de la comunicación, así que veamos un poco cómo te comunicas con el mundo. ¿Qué o quién tiene que comunicarte algo? Ok, hay que ser un poco... controlar el aspecto de la comunicación, así que debes prestar un poco de atención a las palabras que dices, a quién se las dices, a no dejar que se te escapen esos comentarios que quizás hubiera sido mejor no decirle nada a esa persona. Me pasó justamente el otro día, estaba saludando a unas personas y de palabra en palabra también se me escapó un comentario que luego pensé, dije, quizás hubiera sido mejor guardármelo para mí. No hice bien en contarles esto a esas personas porque al final es algo mío y no sé cuánto del otro lado se entendió el sentido con el que quise expresarlo, ¿no? Entonces, a veces realmente hay que tener cuidado con las palabras, porque si aprendiéramos a controlar tres cosas, como siempre les digo, la emoción, o sea, trato de vivir la emoción, entonces la tristeza está bien el momento de cansancio, está bien la euforia, todas están bien, pero no debo identificarme con ellas. No soy una persona siempre cansada, no soy una persona siempre triste, no. Son emociones, las vivo en ese momento y luego siempre trato de encontrar mi centro porque cuando estás en equilibrio con las emociones atraes más cosas de una vibración muy alta, ¿no? En comparación con cuando eres un torbellino de emociones, como te decía antes. Luego, cosas aún más importantes, controlo mis pensamientos, mi diálogo interno, lo veremos después, y controlo las palabras, porque según las palabras que digo, si son palabras de abundancia, si siempre tengo una palabra amable para todos, de verdad la vida te lo reconoce como un premio, luego lo traduce en abundancia para ti, ¿ok? Entonces, si eres una persona que critica a todos y se queja, ¿a dónde van a parar tus emociones junto con tus palabras? Realmente al fondo de la escala de las emociones. Debéis saber que hay un doctor muy famoso que se llama Dr. Henry Hopkins, quien ha estudiado estas emociones. Lo pueden ver en internet, lo buscan en Google, busquen escala de las emociones de Hopkins y les aparecerá esta escala y verán que las emociones más bajas tienen una vibración más baja en comparación con las vibraciones más altas. ¿Cuáles son las vibraciones bajas? Culpa, apatía, rabia, obviamente, todas estas cosas. Y luego las altas son alegría, tranquilidad, felicidad, hasta llegar a la cima que es la iluminación. Ok, ¿qué debemos hacer? Nunca debemos enojarnos, claro, pero siempre debemos tratar de ser personas que luego regresan a las vibraciones altas, conscientes del hecho de que
Siempre estás enviando mensajes al universo, estás enviando señales de radio y según la frecuencia de los mensajes que envíes, recibirás una respuesta. Es como si tuvieras una pequeña radio y te sintonizaras en Radio Miseria o Radio Abundancia. Y esto lo haces precisamente a través de tus palabras, tus pensamientos y tus emociones. Así que atención, la próxima semana, cuidado con lo que se te escapa decir, no te quejes demasiado, trata de reconocer esas situaciones en las que estás tentado a hablar de escasez. Escasez significa que cuento mis problemas, escasez significa que también voy a escuchar los problemas, ¿de acuerdo? Porque quien, por ejemplo, tiene siempre la televisión sintonizada en tragedias, obviamente no puede atraer abundancia, chicos, o sea, se los tengo que decir claramente porque luego tal vez se quejan de que no tienen dinero, sí, pero la televisión está siempre encendida en canales que quieren entristecerte, entonces, ¿cómo se hace para subir en esta escala de las emociones? Es imposible. Y luego somos más propensos a decir, oh, ¿viste lo que pasó en la televisión? Contaron que mataron a fulano. Todo esto es volver a reforzar esas palabras que no te traen abundancia, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el sexto chakra. El sexto chakra son precisamente los pensamientos, tu visión del mundo, lo que ves, lo que imaginas que puede suceder. Créeme, en un 99,9% realmente sucederá. Tienes una carta bellísima, a decir verdad, es decir, te gustaría ver unión, abundancia. Quizás algunos de ustedes quisieran ver también una situación familiar que se arregla con un matrimonio, con una convivencia, con la compra de una casa, con la venta de algo que pueda servir para sanear un patrimonio, el inicio de una actividad familiar. En fin, hay muchas cosas aquí en este ámbito. Tu visualización es bonita, la estás haciendo bien, ¿de acuerdo? Puede ayudarte una persona de Tauro, Virgo o Capricornio o con el ascendente en uno de estos tres signos, ¿de acuerdo? Así que ya las cartas te están diciendo que para cualquier cosa que quieras ver en el futuro y que tenga que ver con la abundancia y sobre todo relacionada con la familia, por favor pide consejo. Déjate ayudar por una de estas, por una persona con estos signos, ¿de acuerdo? Ahora veamos el séptimo chakra, que representa tu conexión con el universo, porque sabes bien que no estás sola manifestando, ¿verdad? No porque tienes ayuda desde casa, tienes al universo que colabora contigo. Si quieres verlo, porque si no quieres verlo es como si apagaras el wifi, lo apagas, ¿eh? Apagas el wifi y ya no recibes la señal. Pero veamos entonces tu señal. Diría que me arriesgo un poco porque obviamente esta no es una lectura personalizada, pero diría que podría ser perfectamente la oveja negra de la familia, perdona si te describo así, pero un poco esa persona o la única persona que tiene esta conexión con el plano espiritual. Disculpa, decía entonces que eres un poco como la persona que tiene más contacto con esta esfera espiritual, ¿no? Siempre hay dentro de la familia esa persona que tiene un poco más de contacto y quizás podrías haberte sentido o sentirte todavía equivocada o equivocado, ¿no? O quizás mantener un poco en secreto esta conexión tuya. Sepa que no estás haciendo nada malo, pero es como si fuera realmente una conexión que debes alimentar y a veces corres el riesgo de no alimentarla precisamente porque te sientes equivocada en comparación con las personas a tu alrededor, que pueden ser tanto tu familia como conocidos, etc. ¿Y por qué te sientes equivocada? Porque parece que eres la única persona que percibe este otro tipo de energías y tiene sentido porque es como si fueras la persona de tu árbol genealógico con mayor conexión, así que es normal que las demás personas por ahora excluyan esta parte de su visión, pero perdona si te lo digo, pero peor para ellos, porque en realidad es una gran ventaja poder conectarse y ver los planos superiores. Y es básicamente pedir que lleguen ayudas, rezar, meditar, tener cualquier tipo de conexión que al final para cada uno de nosotros es personal, pero es algo muy, muy bonito. Así que sigue manteniendo esa conexión y te diría que la potencies, ¿de acuerdo? Veamos un poco qué sucede en el amor la próxima semana.
Entonces, esta carta se aplica tanto a quienes de ustedes están solteros como a quienes están en pareja o están saliendo con alguien, pero no hay nada oficial. El 3 de bastos es una carta positiva, pero impulsa a hacer cosas nuevas, a ampliar los propios horizontes, a ir más allá de los límites que has recorrido hasta ahora, ¿de acuerdo? Hay buenas perspectivas. Además, vamos a ver otra carta para quienes están solteros. Entonces, si quieres dejar entrar nuevas perspectivas, debes cerrar definitivamente con el pasado y con quien eras en el pasado, porque tal vez alguno de ustedes todavía tiene en mente a un ex o digamos sigue comparando la situación del pasado con lo que podrías encontrar en el futuro. Error, porque ahora tienes otro nivel de conciencia respecto al que tenías antes, así que lo más recomendable para ti es precisamente reiniciar, dejar ir a quien estuvo y mirar solamente a quien nuevo pueda llegar, ¿de acuerdo? Para otra persona es como si hiciera falta un cambio realmente grande, es decir, abandonar a tu antiguo yo o a tu antigua yo. Esto significa que agradezco a la persona que he sido hasta ahora, pero hoy entiendo que si quiero atraer personas de otra calidad, primero debo convertirme yo en una persona diferente, en una persona de un nivel equivalente al de aquella que quiero encontrar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar a una persona fiel, una persona dedicada a la pareja, debo convertirme yo en la primera persona fiel, que sea alentadora con el otro y que, por así decirlo, tenga ganas de colaborar, de construir. No puedes buscar a alguien que te convenza desde fuera de todo esto, ¿verdad? Pero yo quiero, sí, ok, quisiera una relación estable, pero dentro de mí, no lo sé, qué fastidio estar en pareja, ¿no? Por ejemplo, ok, entonces realmente necesitas alinearte con tus deseos también a través del ejemplo de la persona que eres. Para quienes de ustedes están en pareja, veo que hay contrastes de puntos de vista diferentes y sobre esas cosas en las que tienen puntos de vista distintos, a menudo entran en conflicto, ¿ok? Cada uno de ustedes trata de salirse con la suya, pero esto lleva a desgastarse. Aquí hay que intentar ir más allá, como decía la carta de ir más allá que salió al principio. En tu caso, que estás en pareja o en una relación, necesitas mirar un momento más allá. Es decir, normalmente te puedo decir esto, nunca atraemos a personas que sean iguales a nosotros. De hecho, al principio nos atrae aquello que vemos igual a nosotros. Entonces decimos, estamos en sintonía, vemos esto igual, pensamos esto igual. Pero luego, con el tiempo, es matemático que poco a poco empiecen a aparecer las cosas opuestas y ahí, frente a las diferencias, no hay que obstinarse, porque es ahí donde tenemos la gran oportunidad de crecer, es decir, al integrar el punto de vista del otro, que probablemente será realmente muy opuesto al mío. Es un poco como lo que te decía sobre el ámbito laboral. No tengo que volverme igual al otro, ni mucho menos, pero quizás sí deba suavizar algunos de mis aspectos en aquello que veo como extremo en el otro. Hazte siempre esta pregunta: ¿qué es lo que más me molesta de la otra persona porque lo veo exagerado? Bien, ¿habrás identificado algo? En eso que has identificado, haz un examen de conciencia y pregúntate, ¿estoy yo en el extremo opuesto? Tal vez yo también exagero, pero en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces debo volver a equilibrarme gracias a este maestro o maestra que la vida ha puesto frente a mí. ¿Está bien? Esto es algo importante porque de lo contrario, este conflicto que veo no traerá nada bueno. Atención, ¿de acuerdo? Queridísima Aries, la última carta, la que está al fondo del mazo, pero te recuerdo siempre que si quieres profundizar en cualquier tema, contáctame y haremos una lectura juntos. Pondré tus fechas, las fechas de la otra persona y veremos si podemos entender algo juntos. Pero aquí quiero mostrarte la carta oculta, es decir, esa carta que te muestra un aspecto que no estás viendo. Mira, el 7 de oros. El 7 de oros te dice que independientemente de que no estés viendo mucho crecimiento en tu vida, aunque te parezca que estás estancada, en realidad sí que estás creciendo. Es que es un crecimiento que va más lento de lo que esperabas. Pero te digo que en los planes universales, en los planes de Dios, del universo, todo es perfecto así como es.
Quizás tu idea de cuán rápido deberías haber avanzado está en contraste con cómo están yendo realmente las cosas, ¿no? En tu vida. Pero ten paciencia porque aquí estás sembrando y llegará un momento en el que cosecharás. ¿De acuerdo? Bien, entonces espero de verdad que esta lectura te haya sido útil. Házmelo saber en los comentarios. Ponme un like si te ha gustado el video y suscríbete al canal para no perderte las próximas predicciones semanales. Te mando un gran abrazo y te espero en los próximos videos. Adiós.